buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Muy buenas tardes con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad solamente estoy yo, el Chino, y tenemos pues el placer de entrevistar a Álvaro Campana, que es un candidato al Senado por la región Cusco. Él candidatea por la Alianza Venceremos. Como bien recordamos, la Alianza Venceremos está compuesta por Nuevo Perú. En este caso, Álvaro Campana es militante de Nuevo Perú, pero va por Venceremos, las tres hojitas de coca, y va por la región Cusco. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos ya? Buenos días todavía, perdón, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por poder participar del programa. Muy bien, Álvaro, en todo caso hablemos un poquito de esta coyuntura electoral. Entiendo yo que el último domingo ha habido las primarias, digamos, y tú has salido ya ganador y está en carrera, bueno, tu candidatura. ¿Y por qué quieres postular al Senado, amigo Álvaro? Esto... Es una buena pregunta. Te cuento, yo he sido dirigente de mi partido, del Nuevo Perú. Desde el año 2017 he sido secretario general, soy fundador del partido. Y bueno, se acabó eso el 2021, he seguido haciendo política, militando, pero considero que este proceso electoral no va a resolver los problemas del país. No creo que sea la salida a la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, sí creo que es importante que varios peruanos y peruanas salgamos al frente a debatir, a hacer política de otra forma, ¿no? A disputar, porque si bien es cierto, estas elecciones desde mi punto de vista van a ahondar la crisis, lo considero así, tenemos que seguir abriendo espacios para una salida que desde mi punto de vista tiene que ser una salida constituyente, ¿no? Como bien sabemos, en el referéndum que se hizo en el gobierno de Vizcarra, la mayoría de la población rechazó el Senado. Se puso, claro. ¿No? Lo rechazó, y por otra parte sabemos que la constitución, que no es nuestra, la constitución fujimorista, ha sido transformada casi en el 60% de sus artículos a lo largo de todos estos años. Sí. Y ellos han impuesto que haya una Cámara de Senadores por una parte, y a la vez han impedido que haya un proceso constituyente donde quien debería discutir estas cosas participe. ¿Quién es el pueblo, el soberano, ¿no? Se supone que el poder constituyente es el que realmente puede transformar o no la Constitución. Tú has visto a lo largo de todos estos años ellos se han opuesto a que hayan cambios en la Constitución, mientras ellos han cambiado prácticamente y nos han convertido en un sistema político parlamentario, donde el Senado tiene un poder muy grande. Entonces, en ese escenario, sabiendo lo difícil que va a ser este proceso electoral por diversas razones, el control de las instituciones, la cantidad de candidaturas, hay una fragmentación tremenda. Si son 36 opciones para un solo cargo de senador regional, tendríamos entre hombre y mujer 72 candidatos. Entonces, como verás, no estoy yendo a una fiesta, a ganarme alguito, sino más bien a ver cómo desde el espacio electoral, ¿no? Seguimos desarrollando e impulsando lo que yo llamo una insurgencia democrática, ¿no? Cómo a partir de la calle y del proceso electoral, donde seguramente muchos ciudadanos, nos gusta o no, vamos a estar enganchados, empezamos a discutir cosas que tenemos que discutir, ¿no? Entonces esa es un poquito tejer, digamos, los representantes que candidatean, que eventualmente ganan la elección, con el movimiento social que sale a la calle a protestar, que exige sus derechos desde la movilización, ¿no? Ahora, cuéntanos, Álvaro, tú entiendo también has estado en Lima, eres sanmarquino, ¿verdad? Eres politólogo sanmarquino y conoces un poquito la dinámica. Es que Alanoca, ¿no? Vicente Alanoca, el candidato de Venceremos, o el precandidato, o en su defecto, bueno, Bermejo, Guillermo Bermejo, puedan de alguna manera calar con ese discurso típicamente de izquierda. Bueno, Bermejo incluso un poquito más allá, planteando las cosas respecto a Venezuela, por ejemplo, en las preguntas difíciles. ¿Tú crees que puede calar eso en Lima? ¿Puede calar eso en el norte? Sabemos que en el Mercosur sí.
Pero en Lima, Claro. difícil, ¿no? Mira, a ver, el año 2021 ya hemos visto, desde el 2020, incluso desde las elecciones que se dieron complementarias para el Congreso, lo que se ha evidenciado en el Perú es que ya la fragmentación es tremenda políticamente hablando, ¿no? Y en realidad construir una mayoría, ¿no? En ese contexto es bien complicado, ¿no? Entonces tenemos un país dividido, realmente dividido. Lo hemos visto en el estallido social, el sur todavía le reclama a Lima el hecho de no haberse involucrado en el proceso electoral, por ejemplo, ¿no? Perdón, en la lucha social, ¿no? Eso le Claro. sigue Nos reclamando, ¿no? referimos a fines del año 2022, inicios del Así es, 2023, las así es, masacres particularmente de Puno o de Juliaca, o los muertos de exactamente. Ayacucho, Entonces, Apurímac. ahí vamos viendo que Entonces, hay unas grandes brechas. Sin embargo, yo creo que más que nada lo que tenemos que llegar a convencer a la ciudadanía es que justamente lo que tenemos que hacer es, digamos, superar esas brechas profundas. Y tal como estamos, no lo vamos a poder hacer. Y para poder hacerlo, tenemos que impulsar un nuevo pacto social. Eso es en realidad un proceso constituyente. En realidad, eso que puede, la derecha nos ha hecho creer que es demasiado radical, no lo es lo más no es. democrático que puede existir. Es Entonces, una yo creo propuesta liberal, ¿no? Es una propuesta liberal, que el cambio deberíamos de de seguir. constitución. Claro, así Claro, que, en otras épocas la izquierda hubiera dicho, no, eso es reformista, no, eso no, no, pero digamos, esta es una salida democrática, es convocar a la gente, a la ciudadanía, a discutir qué queremos, y no como ahora que nos imponen un Senado que nadie quería, correcto, los congresistas van a la reelección, van a hacer campaña con plata de los peruanos, porque sí, ellos, a diferencia de otros funcionarios públicos, no tienen que renunciar para hacer campaña, sino que van a hacer campaña con la plata de sus semanas de representación, ¿no? Entonces, así es. yo digo, si nosotros lo que tenemos que hacer tal vez es convencer a también la ciudadanía en Lima, ¿no? A los sectores populares, a las clases medias, de la urgencia de una salida constituyente. Yo no veo otra salida, sino vamos de mal en peor como estamos ahora. Siguen matando gente, a trabajadores del transporte, las extorsiones continúan, con un Estado debilitado, capturado por determinados grupos de poder, sean grandes o pequeños, que lo que hacen son sus negocios, se los garantizan, saben perseguir, son tromes persiguiendo a la gente, pero Así no es. están resolviendo los problemas del país y tenemos una policía podrida. Entonces necesitamos pues un cambio de fondo, si no, no vamos a salir de esto y vamos a seguir cambiando de figuritas, como decía Verónica Mendoza, ¿no? Y dice, no es un problema de cambio de figuritas. Ahora, he revisado algunos documentos, amigo Álvaro. Hay un documento que son las 26 propuestas. Me imagino que tú has participado y también está en tus manos las 26 propuestas, en este caso de Alanoca, que son las ideas fuerza. ¿Tú crees que me puedas dar dos o tres, digamos, ideas con las que Alanoca o el candidato eventualmente que salga de Venceremos lance a la ciudadanía hacia el país, digamos, esas ideas fuerza? Ya has hablado del pacto social, que bueno, le has puesto otro nombre, ¿no? Es la Asamblea Constituyente, algunos dicen soberana, plurinacional, ¿no? Pero algunas otras ideas, digamos, para algún sector específico, algunas ideas fuerzas que pueda lanzar tu candidato, Álvaro, Sí, no sé, si varias, puedas, varias cosas. O sea, creo que dentro de ese nuevo pacto social del que estamos hablando, que no es una abstracción, no es un papel, no es un documento, ¿no? Yo en lo particular estoy planteando un nuevo pacto social contra el hambre, por ejemplo. Yo me quedé muy sorprendido de cómo países como Chile, no ocurre en América Latina en general, pero Chile en particular, por darte un ejemplo, no tiene anemia, no tiene problemas de desnutrición en sus niños, ¿no? O han logrado, digamos, niveles bastante bajos de anemia o de desnutrición. Realmente son mínimos en comparación a lo que nosotros tenemos. Me pregunto, Álvaro, disculpa que te ¿qué poder interrumpa, ese tema de la lucha contra el hambre no es una propuesta de izquierda ni de derecha, ¿no? Es una totalmente? política Por eso para un digo yo, ciudadano de a pie. claro, por eso digo yo, no podemos ponernos de acuerdo para vencer este flagelo que además implica a las generaciones futuras, que implica que nuestros jóvenes no tengan desarrolladas todas sus capacidades cognitivas, que no tengan oportunidades. Entonces, pero para eso, ese pacto requiere de medidas concretas. No es solamente un acuerdo.
Eso requiere, por ejemplo, de fortalecer nuestra agricultura familiar y campesina, que está abandonada en este momento, ¿no? Sabemos que la agricultura familiar, campesina, la pequeña agricultura, como decía el ex ministro Manero, o no sé si seguirá, bueno, sí, el ex ministro Manero, no, bueno, que se Sí, claro, dediquen a hay un otra nuevo gabinete. cosa. No, esa es la demostración de que sí necesitamos priorizar cosas. Necesitamos priorizar la agricultura, necesitamos enfrentar el cambio climático, la crisis climática en una región como el Cusco o regiones como las de varias regiones del Perú. Vivimos ya estrés hídrico, ¿no es cierto? Estamos viviendo, digamos, la desaparición de nuestros nevados, ¿no? De donde se produce agua. Entonces, si no hacemos algo para fortalecer a la agricultura familiar, a la agricultura campesina, si no priorizamos a este sector, que además le da trabajo a un gran sector de la ciudadanía, y eso no es canalizado por políticas públicas desde el Estado, entonces no vamos a superar este problema. Mira, yo te cuento una cosa. Nosotros en el Cusco teníamos un mercado que era el mercado de Huancaro, un mercado de productores muy importante, a donde venían a vender productores de toda la región del Cusco, ¿no? Distintos tipos de productores, frutas, en fin, todo lo que implica un mercado. Este mercado fue desalojado por el gobernador regional y ahora el mercado está botado. Y lo desalojaron para hacer ahí un centro de convenciones que no se sabe cuándo lo van a hacer. Y ese terreno lo entregó Velasco a la FARTAC, que es la Federación Campesina Revolucionaria Tupac Amaru, pero que nunca Mm. se saneó. Entonces el gobierno regional se apropió y ahora no tenemos una política, un mercado de productores que podría darle trabajo y mejorar. Yo he participado de varias experiencias ahí de mejoramiento. Pues ahí tú te vas dando cuenta de cuál es la visión de los gobernadores y de quienes gobiernan el país, ¿no? Entonces necesitamos un pacto social contra el hambre. Y eso va a Muy bien. pasar por fortalecer la pequeña agricultura que da Que no se trabajo. haga, pues, que no se haga importando alimentos que se producen afuera, sino que a su vez se engarce, digamos, con una agricultura y con la producción nacional. Muy bien, yo Claro, estoy bastante de no solo acuerdo, ¿no? pensando en sacarlo afuera, por ejemplo, no solo pensando en sacar afuera, porque acá efectivamente hay muchos agricultores que han mejorado sus condiciones de vida, pero produciendo principalmente para la exportación, ¿no? La palta, en fin, hay una serie de productos que se siembran acá en los valles, pero que no están resolviendo los problemas de fondo y no están fortaleciendo una actividad tan importante como la agricultura. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Correcto. otra idea que tú me planteas, que yo planteo también con mucha fuerza. Necesitamos una descentralización en serio. Y creo que esa descentralización en serio no se va a lograr si no le damos, en el caso del sur, por ejemplo, un poder mayor a las comunidades. Las Álvaro, comunidades, pero discúlpame, Álvaro, pero ya se ha descentralizado bastante respecto al presupuesto. Las regiones tienen montos importantes, ¿no? Que finalmente no los terminan de claro, gastar, ¿no? no Ya son, tienen bastante, digamos, en política educativa, ¿no? La dirección minería de la región tiene mucha fuerza, entonces sí se ha ido descentralizando algunas cosas, Álvaro. es más complejo de lo que se piensa. A ver, por ejemplo, existe un presupuesto inicial de apertura, ¿no? El PIA, te dan una cantidad de dinero. Y luego hay otro presupuesto de cierre que amplía ese presupuesto. Entonces da la apariencia de que los gobiernos regionales o los gobiernos descentralizados no tuvieran capacidad Tienen de mucha gasto. plata. Claro, si tú a medio camino, a ver, te digo, vas a gastar 10 soles. Estás llegando a noviembre, por decirlo, y te das cuenta, oye, no, te voy a aumentar, ¿sabes qué? 20 más, tienes que ejecutar todo, ¿no? Entonces, realmente hay muchas dificultades, por ejemplo, a ese respecto, ¿no? ¿Tú Podemos dirías mencionar que otros temas. esta lógica es un poquito adrede como para boicotear a las regiones también y decir no saben gastar la Claro, plata, son incompetentes, etcétera? claro que sí, ¿no? Sabemos que Alan García dio un shock descentralista, que lo que implicó el shock descentralista fue darle varias funciones a los gobiernos regionales y descentralizados, pero sin un soporte real de capacidades, por ejemplo. O sea, se hizo de manera desordenada, ¿no? Y tú te encuentras con casos como, por ejemplo, a ver, tú ponte a pensar, un gobierno regional que controle la minería ilegal. Ya, con los recursos que tiene el gobierno regional, un gobierno regional y con el poder económico que tiene la minería ilegal, ¿puede el gobierno regional hacer algo Un al poco respecto? complicado, un Por, poco por ejemplo, complicado. ¿no? Entonces, y hay Pero varias cosas que se Álvaro, quedaron en el camino, tú, ¿no? te- La tú- descentralización fiscal, tú tendrías políticas que fiscales. empezar la descentralización, Álvaro, disculpa que te interrumpa, con las macroregiones, ¿no? O sea, prácticamente los departamentos
se volvieron regiones para la gente que no conoce, los más jóvenes. El primer proceso de descentralización supuestamente se hizo incluso referendos, ¿no? Me acuerdo en ese momento Arequipa votó a favor de una macrosur, ¿no? Lo cual Fue la sorprendió única, porque dijeron, ¿no? pues arequipeños. Fue la única región Sí, que votó a entonces favor. la única Porque que claro, votó a favor y la gente decía Arequipa, ¿no? Entonces, pero sí claro, había esa lógica de conectar por lo menos 3 o 4 regiones, o sea, hacer macro nosotros regiones, ¿no? tuvimos una experiencia el año 80, en el gobierno, el primer gobierno de Alan García, de una descentralización que implicó la unificación de varios departamentos, ¿no? Por ejemplo, estaba la región Inca, que era Apurímac, Cusco y Madre de Dios, ¿no? Teníamos la región José Carlos Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, que era Puno, Moquegua y Tacna, si mal no me equivoco, y así por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente se hizo una descentralización que al final fue exacerbar esta lógica departamentalista y que además cuando vivimos este boom de los precios de los commodities, ¿no? de los minerales, pues exacerbó aún más la división del territorio, ¿no? Por ejemplo, se han multiplicado los centros poblados, han aparecido nuevos distritos y esto alentado por las propias autoridades, ¿no? Los propios congresistas han ido alimentando esta idea de creación de nuevos distritos, ¿no? De nuevos centros poblados, pero eso no nos está resolviendo el problema. Si no tenemos una visión más amplia del territorio, no vamos a poder lograr el desarrollo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, efectivamente, por facilismo, por salir del paso, se hizo una descentralización departamentalista, que no ha resuelto nada realmente, ¿no? Y se sigue fragmentando el territorio. Entonces, creo que, como tú muy bien planteas, hay otras formas, se han planteado otra forma de incentivar la articulación de los territorios, ¿no? Y que se pueden plantear, ¿no? Otras formas, ¿no? Con beneficios económicos, dándoles más presupuesto a quienes tengan proyectos, por ejemplo, más integrales. Tenemos conflictos eternos, ¿no? El conflicto Majesiguas, por el agua que viene de las alturas, ¿no? Hay varios conflictos entre departamentos, ¿no? Porque nuestro territorio está organizado también por cuencas, ¿no? O sea, dependemos desde Así la es, puna así es. al valle costero. Entonces, si no hay Si no me planificación, equivoco, Álvaro, a esto que tú estás proponiendo, estás describiendo, Verónica en su momento le llamó ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, esta cosa de acá sigue vigente como propuesta, lo van a lanzar, eh, ¿no? bueno, yo te cuento, he trabajado mucho tiempo el tema en la sociedad civil, fui parte de la discusión de la política de Estado del Acuerdo Nacional, acompañando a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y creo Eso que el año 2001, eso fue, 2002. ya no me Ah, acuerdo qué año fue eso, fue hace varios sí, años, más o no, menos. fue en la época de Ollanta Humala, fue en la época de Ah, Ollanta Humala. 2011, entonces. Humala, para no dar una ley de ordenamiento territorial que había sido una promesa de su gobierno, lo que hace es patearla al acuerdo nacional, ¿no? Porque ya discútanlo en el acuerdo nacional y pónganse de acuerdo, pero a la hora de la hora nunca se hizo efectiva. Ahora hay una ley de ordenamiento territorial, pero como muchas leyes en el Perú, en realidad son para recomendar, orientar, pero no obligan, no se hacen efectivas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un sistema de planeamiento que no termina de ser eficiente y que mucha gente del empresariado considera problemático, ¿no? Dicen, no, es el intervencionismo del Estado, el Estado no debe intervenir, y no tenemos ningún tipo de planificación. Uno va a Colombia y una dirección de planificación tiene mucho más poder pues que nuestro CEPLAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hacemos una transformación del Estado, si no cambiamos, profundizamos este proceso de descentralización, si no tomamos en cuenta a las comunidades, por ejemplo, ¿no? Las comunidades campesinas, indígenas, en el sur por lo menos tienen un rol fundamental, son realmente instituciones donde se toman decisiones y que ahora están tomando Sí, decisiones, por ejemplo, sobre la minería, ¿no? Varias comunidades toman decisiones al respecto, pero de una manera, ¿no? Que no se les reconoce, más bien todo lo contrario, se les agrede permanentemente. Por un lado eso, y por otro lado lo que tú decías, o sea, tenemos que trabajar por macroregiones, tenemos que planificar así nuestro territorio y eso va a resultar realmente en que podamos realmente descentralizar el Perú, cosa que no ocurre ahora, no es tan real, ¿no? Los municipios, en fin, las regiones muchas veces hacen incluso de ventanillas para pagar a funcionarios que en última instancia dependen del gobierno central, del ministerio, ¿no? Bueno, se ha avanzado muy poquito realmente, entonces creo sí, que ahí hay que avanzar con mucha más correcto. determinación. Álvaro,
déjame llevarte ya un poquito, está avanzando los minutos, al terreno coyuntural. Prácticamente ha caído la usurpadora, la asesina, Dina Boluarte, y ha ingresado otro representante del, otro digno representante del Muy digno de ello, legislativo, ¿verdad? que es Sí, José Gerí, que ya tiene un muerto encima, que ya tiene un muerto encima en Lima, el amigo hip hopero, ¿no? De música popular en el cono norte de Lima, San Martín de Porras, estarás enterado de Amigo Truco, Luco. ¿no? Y ahorita prácticamente hay una calma, digamos, una tensa calma, las movilizaciones se van a retomar, ¿no? Y claro, lo que dice los medios, para empezar, han desconocido lo que ha dicho el ministro del Interior, que no ha sido, digamos, una intención ni una política el asesinato de Truco, y por otro lado, están diciendo si falta tan poco tiempo, pues que hacen haciendo desorden, ¿no? Y que además necesitamos la estabilidad, esta famosa estabilidad política para derrotar al sicariato y la extorsión. Entonces, ¿cómo ves tú esta dinámica, esta coyuntura muy especial, digamos, que ya se viene dando en Lima con bastante fuerza hace más de un mes por esta llamada Gen Z, ¿no? La generación Z que empezó en la lucha contra las AFPs, etcétera, etcétera, pero que ahora se ha tornado una lucha, confrontación beligerante y política, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece esta actual coyuntura? Que se engarza con lo que ya has comentado, ¿no? Con los mártires de la Macro Sur, con los Claro. valientes de Puno y de Juliaca, que nos advirtieron, ¿no? Yo siempre digo acá en Lima, nos advirtieron 2 años antes lo que iba a pasar, el desastre que iba a pasar, lamentablemente los limeños, recién cuando nos exploten la cara los problemas, Así reaccionamos. es, así Entonces, es. eso, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Sí. Bueno, como te decía, yo creo que las elecciones no van a resolver el problema. O sea, para quienes dicen falta poco ¿para qué? Para elegir a los mismos. O sea, ellos están asegurándose para elegirse ellos mismos, ¿no? Y están tan Pero envalentonados. Álvaro, tú estás legitimando, estás postulando también, no legitimas No, ese proceso. te digo, ¿qué hacemos? Hay que ir a pelear por algo, hay que ir a pelear. Yo creo que, a ver, yo he sido parte de la derrota del Fujimorismo toda la década del 90 he peleado contra el Fujimorismo. Hemos visto cómo se le derrotó al Fujimorismo, se le derrotó en la calle y se le derrotó también dando pelea desde los espacios institucionales. Finalmente, lamentablemente, nos guste o no, nuestra ciudadanía entiende mucho de la política a través de las vías electorales, ¿no es cierto? Y ahí se articulan una serie de grupos, de fuerzas, de ideas fuerza, además, ¿no? Que son muy importantes para poder derrotar al régimen autoritario. Eso pasó, ¿no? Cuando Fujimori volvió a intentar reelegirse, recordarás. Ya Ujú. era tan evidente, digamos, la oposición política y electoral. Ellos intentaron un fraude y eso terminó de derrumbar finalmente al régimen. Yo creo que yo le llamo a esto una insurgencia democrática, decía, pero también una insurgencia electoral. O sea, creo que nosotros tenemos que ir a pelear estos espacios, a denunciar además, hay que denunciar lo que te estoy diciendo. No estamos yendo a una fiesta electoral, no son elecciones normales, y en ese sentido hay que llamarle la atención también a la propia izquierda. O sea, la izquierda anda fragmentada, enfrentada, porque finalmente si hay varias opciones ya, pero encima enfrentada, ¿no es cierto? Tú apoyaste o no a Castillo, tú le dijiste tal cosa, y no, tú Bueno, en Lima no han lo dado un paso recibiste. importante con la Alianza Venceremos, ¿no? Y eso se saluda también, ¿no? Claro, hemos intentado hacer un bloque, ¿no es cierto? Esa ha sido la apuesta. Y creo en ese sentido que sí es fundamental también participar en este espacio. Hay que hacer agitación y propaganda, como decía Lenin, en el establo Su madre. parlamentario. Tenemos que ir a pelear ahí también, ¿no? Y discutir eso que estamos discutiendo, porque si solamente vamos a estar en la calle, que está muy bien, yo creo que la salida está en la calle, estoy convencido de eso, pero que Mm, necesitamos un programa que no estamos así tejiendo, es. construyendo. Y ese programa hay que hacerlo y hay que trabajarlo a través del proceso electoral y también abriendo un proceso constituyente, avanzando hacia que tengamos ya no solamente un momento, como le llamamos, destituyente, sino que empecemos a construir espacios donde nos imaginemos qué queremos. Y esto que te decía, ¿queremos o no queremos un nuevo pacto social? Queremos un nuevo pacto social. Queremos un pacto contra el hambre, una descentralización de verdad, la queremos. Un país que reconozca su diversidad cultural
de verdad, en serio, un Estado que garantice derechos. Eso hay que plantearlo desde el espacio electoral, ¿no es cierto? Sabiendo a lo que nos estamos enfrentando. Ya, la verdad es que lo que yo considero es que al final la calle es la que va a decidir las cosas y en ese sentido yo lo que esperaría es que la calle siga movilizándose porque sí logra resultados, a pesar de los costos que tiene, gravísimos costos que hemos tenido, porque tenemos una clase dominante, ¿no? Que no respeta la vida, que desprecia la vida de la mayoría de peruanos. Y bueno, Ujú. pero si vamos a dejar en manos de esta gente que todo sigue igual, estamos muertos. Esa es la realidad. Correcto. Álvaro, déjame también llevarte a la coyuntura internacional. Solo un temita nomás, porque ya la hora nos gana. Seguramente habrá otro momento donde conversemos más largo. Yo sé que también tienes tu programa, tu canal, ahí vas virtiendo varias ideas, campaneando, si no me equivoco, algo por ahí, Campanazo, ¿no? campanazo. Sí. Campanazo, ya listo. Campaneando era pues del, sí, era otro Era programa en de otro televisión. pelado. Así es. Así es. Bueno, entonces, campanazo, así que ahí seguramente, pero coméntame de Bolivia. Acaba de salir después de casi 20 años de estar en el gobierno, el MAS, a excepción de ese golpe, digamos, ese exilio, ¿no? Esa persecución que le hacen a Evo Morales, y actualmente el MAS ha sido derrotado. Bueno, no lo han dejado participar, lo han proscrito a Evo Morales y ha ganado un candidato un poquito de centro derecha, medio así tibio, ¿no? Acaba de ganar ahorita, hace 2 días. Y bueno, ¿qué opinas de ese proceso boliviano? ¿Hay algo que rescatar? ¿Hay una Mucho que lección que rescatar. aprender? Sí, sí, por supuesto. Nos han hecho creer, y hay un bombardeo ahorita mediático, ¿no? Para decir que Bolivia ha sido un fracaso y que ahora viene Paz, ¿no? A salvar el país de este desastre. Yo creo que eso es totalmente injusto, ¿no? Bolivia ha avanzado mucho en la erradicación de la pobreza, ¿no? Ha dado un lugar de representación y de participación a las grandes mayorías del país, pero lamentablemente, ¿no? Hay cosas que no se hicieron bien, ¿no? Entre las cosas que no se hicieron bien y que, digamos, nosotros hacemos igual de mal que ellos, es seguir en una política económica extractivista, por ejemplo, rentista, ¿no? O sea, vivir solamente una renta que en el caso boliviano se distribuía y en el caso peruano, pues unos pocos se apropian, ¿no es cierto? Y los demás esperamos a que gotee. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Así Pero es. bueno, y ahí hubo varios problemas, ¿no? Se hizo dependiente la economía de la exportación del gas, no se hicieron nuevas exploraciones, yo creo que se durmieron con eso y encima se abre este enfrentamiento fratricida, ¿no? Total. Dentro del MAS que termina, digamos, habilitando lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Porque Mm, si yo estoy seguro, si se unía a la izquierda con Andrónico, que era un candidato independiente, ni evista ni del otro lado, ujú, y con Evo Morales, que además ha pesado mucho la abstención en la votación que ellos han hecho, ujú. yo creo que incluso así el resultado hubiera sido diferente, aún con la Diferente. crisis. Pero, ¿qué Totalmente. rescatamos? Como tú dices, que los líderes políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias históricas, pues, ¿no? No como ocurre también en el Perú, ¿no? Que hay cada jefe dueño de partido, de izquierda también incluida, que, bueno, quiere ver si le sale si se gana la tinta en las elecciones y no está pensando en términos históricos, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado lamentablemente en nuestro hermano país de Bolivia y se ha perdido el gobierno, ¿no? A pesar de lo exitoso que ha sido durante muchos años, y ahora tenemos un gobierno de derecha. Eso era lo que era previsible. Ahora, ¿cuánto durará este gobierno? ¿Con qué tranquilidad gobernará? Yo, la verdad, tengo mis dudas serias, ¿no? Ya han anunciado ciertas cosas que yo creo la gente no va a aceptar ni va a resistir. ¿Ya has visto Así Ecuador? es. ¿Cómo está Ecuador? Está Uf, realmente, y acá lo vemos, está tiene más convulsionando de totalmente. son 30 días de paro nacional. Y Claro. acá nos enteramos del asunto. ¿Y quién gobierna? Noboa, un neoliberal, oligarca, Aquí lo dicen, bananero. aquí lo dicen. Correcto. Bueno, Álvaro, último, bueno, ya los minutos ya estamos volando, pero he visto que tienes un espacio, tú has participado en la edición, digamos, de la revista Ojo Zurdo, entiendo ya no se emite, pero actualmente hay un espacio interesante que se llama Nuestro Sur. Es un Sí, espacio para el debate, para la acción política, un poquito he leído su descripción,
¿no? Han empezado un ciclo de lectura en torno a esta obra, ¿no? Centenaria ya, que es la escena contemporánea, que es esta obra donde Mariátegui, después de venir de Europa, empieza a exponer, si no me equivoco, en las universidades populares, en ese momento González Prada, tanto estudiantes como obreros de lo que pasa en Europa. Y qué semejante, Álvaro, qué semejante el momento actual con el momento que entendió Mariátegui a inicio, ¿no? A las dos primeras décadas, tres primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Porque hay un ascenso del fascismo en Europa. Entonces, brevemente, descríbenos el espacio, invítanos, porque entiendo que hay una discusión interesante ahí, ¿no? Nuestro Sur es una asociación que hemos creado, ¿no? No es, es un espacio político también abierto en el sentido de que como asociación lo que queremos nosotros es generar un pensamiento más estratégico, una reflexión más estratégica, hacer formación política y ahí no estamos solamente gentes del Nuevo Perú, nosotros hemos invitado, trabajado en nuestros talleres con compañeros, compañeras que ahora están en Ahora Nación, que están en Juntos por el Perú, que son activistas ambientales, feministas. Ahora estamos desarrollando una escuela campesina virtual, pero que va a tener una reunión presencial en Lima ahora en noviembre, ¿no? A nivel nacional. Hemos estado acá en Cusco en un evento que se llama Transiciones desde el Sur para hablar sobre la transición socioecológica con referentes de toda América Latina. Y efectivamente, como tú decías, ¿no? También estamos haciendo un debate. Primero hicimos con Historia de la Crisis Mundial, el anteaño y el año pasado, porque se cumplieron 100 años de lo que tú decías, de las conferencias de Mariátegui en las universidades. De eso salió un libro que se llama Historia de la Crisis Mundial, pero en realidad el primer libro de Mariátegui es La escena contemporánea, ¿no? Que ahora hemos hecho otro seminario y va a haber ahora en noviembre también ya un evento público, un simposio internacional para debatir las ideas de Mariátegui. ¿Por qué debatir a Mariátegui? Porque como tú muy bien dices, tenemos un emparentamiento, una cercanía, algo suena parecido a lo que vivió Mariátegui en su época y lo que estamos viviendo nosotros. La crisis civilizatoria, la emergencia y el desafío de la ultraderecha, pero también diría yo la crisis del socialismo y la ausencia de una alternativa revolucionaria, como dirían en sus tiempos, ¿no? Entonces, sí es pertinente discutir lo que Mariátegui nos ha planteado en ese tiempo, mirarnos un poco en ese espejo, asumiendo nuestros propios desafíos. La crisis climática es un desafío que ellos no tenían, por ejemplo, en mente, pero sí la guerra. Estamos viviendo un contexto de guerra interimperialista. La pregunta es qué sale de esa guerra interimperialista y cómo se posicionan las fuerzas de cambio, cómo se posiciona América del Sur, cómo se posicionan los socialistas. Acabo de ver una conferencia de Sánchez, de Pedro Sánchez, en la reunión del Congreso Socialista, que son más socialdemócratas, digamos, ¿no? Planteando ahí La Internacional alternativas, ¿no? Socialista. Para cómo se posicionan ellos, ¿no? Y veo al otro sector más radical, más hacia la izquierda, también planteando lo que planteó ya Lenin en su tiempo y lo que plantearon muchos revolucionarios. Convirtamos esta guerra interimperialista en la posibilidad de una salida emancipatoria. Y eso es creo que lo que tenemos que trabajar también nosotros. Y ese es el debate que nos plantea también Mariátegui. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Hemos estado con Álvaro Campana, candidato al Senado por la región Cusco. Entiendo, ¿ya tienes número, Álvaro, todavía? Todavía no, todavía eso está en negociación, está en conversaciones porque tenemos que complementar nuestra lista con nuestros amigos de Voces del Pueblo, ¿no? De Guillermo Bermejo, así que estamos en esa conversación, estamos en ese trance. Correcto, pero el símbolo son las coquitas, ¿no? Puestas en trío, ¿no? El quinto de coca, ¿no? Que son de coca, efectivamente. Un símbolo sagrado, ¿no? Es un símbolo sagrado para los hombres y mujeres del Ande, es un símbolo ritual incluso que tiene mucho significado. Cuando se hace el pago a la tierra, por ejemplo, uno, sus deseos, su fuerza vital, las insufla ahí a las hojitas de coca y las pone en el pago, ¿no? Correcto. Muy significativo. Muy bien, Álvaro. Ha sido un gusto, un placer para nosotros, para Chino y Cachito, tenerte en el programa y esperamos logres los más grandes éxitos, no solo para ti, sino para tu región Cusco y para la patria entera. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. No olviden de suscribirse, hacer sus comentarios. Estamos también en Instagram, Chino y Cachito. Nos vemos, hasta la próxima.